soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, la radio de Lima. Anneliese Michel, nacida en el año 52, falleció en 1976. Una chica alemana, católica, que fue sometida a un exorcismo en 1975 y que murió lamentablemente al año siguiente, tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado durante los 7 años anteriores a su fallecimiento. O sea, esto era ya de larga data, el tratamiento que ella tenía. Investigaciones posteriores determinaron que Anneliese Michel presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación. Sus padres, los sacerdotes y los sacerdotes responsables, porque la Iglesia Católica, que siempre tiene una política de ser muy cuidadosa con respecto a estos casos y renuente hasta cierto punto de que no tratarlo desde un punto de vista de posesión hasta no hacer toda una investigación, todo un proceso investigativo. En este caso sí designó a 2 sacerdotes para que acudieran en auxilio de esta señorita aparentemente poseída. Fueron lamentablemente tanto los sacerdotes como los padres acusados de homicidio por negligencia. Hay que entender de que Anneliese Michel tenía una serie de comportamientos extraños, entre ellos escuchaba voces, se volvió intolerante frente a objetos religiosos, ya sea imágenes, la cruz, agua bendita, o sea, era una cosa que ella no podía soportar eso, y su condición empeoró a pesar de la medicación y bueno, lamentablemente intentó el suicidio, ¿no? Tanto ella como su familia realmente creían que estaba poseída y llamaron por eso a un sacerdote católico para practicarle un exorcismo. En el año 1975, tras muchas reflexiones, estos 2 sacerdotes obtuvieron el permiso del obispo local y pues empezaron el exorcismo, ¿no? Esto es a grandes rasgos, este caso, que lamentablemente tuvo un final infeliz, porque Anneliese Michel terminó falleciendo, de acuerdo a los análisis posteriores, por desnutrición y por no seguir el tratamiento. O sea, su condición física y psicológica fue empeorando. Esta noche vamos a tratar este tema porque además esto derivó de una película, la conocida El exorcismo de Emily Rose, ¿no es cierto? Mucha gente la ha visto. Creo que inclusive el día de ayer o anteayer la han pasado en la televisión, ¿no? Me están contando, coincidentemente. Estamos aquí en nuestra cabina con una suerte de panel multidisciplinario para tratar este tema en la línea de nuestro programa Viaje a otra dimensión, que si bien es cierto trata temas un poco complejos y polémicos, como son los temas paranormales, el fenómeno ovni, siempre tratamos de tener este sesgo objetivo con respecto al tema. Está con nosotros el padre Miguel Basalo, que ya nos acompañó otra vez. Padre, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación y saludos a todos. Muy bien, padre. Está con nosotros el doctor Martín Zurita, que nos va a apoyar en el punto de vista de la psicología. Doctor Zurita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Anthony. ¿Cómo estás? Y nos acompaña en esta ocasión el doctor Hugo Albert Gutiérrez. Él es abogado y va a ver el aspecto, digamos, penal, ¿no es cierto?, de este tema. Doctor Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches y muy agradecido por invitarme a su programa. Bueno, vamos a ver. Me gustaría empezar justamente en el lado jurídico, digamos, ¿no? Plantear las cosas de esta manera, doctor. Los padres de la chica y también los sacerdotes fueron acusados por homicidio por negligencia. O sea, no hubo dolo, hubo culpa. ¿Y hasta qué punto podría explicarse este enfoque jurídico con respecto a la acusación de los padres y los sacerdotes, ¿no? Claro. Bueno, para empezar tenemos que ver de que nosotros celebramos un contrato social, ¿no? Ya. Para poder cumplir de parte de un sistema. Y el mismo Código Penal señala, ¿no?
que los pronunciamientos del juez va a ser de manera objetiva. Ok. Y entonces se ve que la sentencia, desde el punto de vista objetivo, estaría bien sentenciado. Bien sentenciado. ¿Por qué? Un poco para la ilustración de nuestros oyentes. Claro. ¿Por qué razón? Porque el fiscal, de alguna manera, se acreditó la responsabilidad en base a pruebas objetivas y científicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el dictamen pericial, ¿no?, de defunción, de que la señorita falleció por un tema de desnutrición. Y deshidratación. Y asimismo, el otro tema también fue la testimonial de dos médicos. Uno decía que había diagnosticado que tenía epilepsia y un psiquiatra que había diagnosticado inclusive que ella sufría de alucinaciones y tenía estado de paranoia. Eso lo demostró con una prueba encefalograma, ¿no? Y las pruebas del estado físico, ¿no? Y el que no siguió el tratamiento. Okay. Ahora, la defensa de parte del padre, ¿no?, se basó honestamente en la abogada, simplemente de un aspecto subjetivo, porque invitó a un especialista que hablaba de temas espiritistas, ¿no? Y eso el código no lo permite. Ahora, pero doctor, digamos, desde un punto de vista, digamos, ya del análisis de todos los hechos que rodearon y de los actores de este caso, ¿no podría haberse considerado como un atenuante? No un eximente de la culpa, no es que se le perdonara a los sacerdotes y a los padres, porque, bueno, evidentemente el peritaje señaló que ella estaba desnutrida, no había tenido el tratamiento adecuado médico y eso derivó en su muerte. Sí. Pero no podría haberse enfocado de repente como un atenuante las creencias de tanto de sus padres, que eran profundamente católicos, y los sacerdotes, lógicamente, en que creían que demonios, pues se hablaba de 6 demonios, la habían poseído. Ese contexto de las creencias no podría haber actuado también como un atenuante en el momento de la pena o incluso desde la acusación fiscal. Claro, eso se reflejó porque él fue procesado por un tema de homicidio negligente. Prácticamente estamos hablando en el Perú de un homicidio culposo, ¿no? Y la atenuante sí se dio porque la sentencia al final fue una sentencia benigna de 6 meses. De 6 meses, o sea. Cuando le iba a haber tocado una mayor. Claro, porque, por ejemplo, el Código Penal lo establece de 1 a 4 años. En este caso fue una pena benigna de 6 meses, ¿no? O sea, en ese sentido sí se evaluó las creencias de las personas. Sí. Ok, muy bien. Estamos ahora con el doctor Martín Zurita, destacado psicólogo. Doctor Zurita, digamos, ¿cómo puede distinguirse una persona que tiene algún tipo de conducta, comportamiento, evidentemente psicológico, psiquiátrico, de una posesión, ¿no? O sea, porque, digo yo, como vuelvo a repetir, yo entrevisté al doctor, a un sacerdote que escribió un libro llamado Suma Demoníaca, en donde reseñaba cuáles son las características de una persona poseída. Pero en su caso, digamos, usted como psicólogo, cuando evalúa esto, ¿cómo distinguir una enfermedad mental de una posesión? Bueno, la iglesia es muy cuidadosa, como decías, ¿no? Tiene sus estándares para poder determinar si es una posesión o no. En el caso de ella, yo creo que es muy importante ver los antecedentes familiares. Ella venía de una familia donde la culpa estaba instaurada, una familia muy religiosa, donde la mamá tuvo un hijo a temprana edad y fue etiquetada, juzgada, ¿no? Por la sociedad, por su familia, que tenía creencias muy rígidas. La hermana muere. Nace ella, incluso cuando la mamá se casó, le hicieron casar con un velo negro, como una señal que era impura. Entonces, la mamá vergonzante. Ya tenía la culpa, ¿no? Y posiblemente pues estaba también en un proceso depresivo, que eso también puede influir también en ella. Claro. O sea, ya había una fragilidad emocional. Ella se caracterizaba por hacer penitencia, por agradar a la mamá. Ella creía que el dolor iba a poder purificar a la persona, librarnos de sus pecados. Está hablando de justamente Annelies. Claro. Tiene todas estas características de una fragilidad emocional. Una fragilidad. Entonces, nosotros siempre vemos los antecedentes, ¿no? Para poder determinar, ¿no?, qué tan vulnerable puede ser en este caso, pues, el paciente. Y yo creo que es muy importante ver los antecedentes, porque siempre hay un estímulo que puede provocar esto, ¿no? No es que uno no crea, sino que, como la iglesia misma, no tiene que tener pues la certeza de que realmente estamos hablando de una posesión o no. Y en el caso de ella,
había muchos condimentos, se podría decir. Claro, O sea, ella estaba en una depresión, sino que en esa época realmente no había una buena intervención terapéutica. Más Ajá. era, ibas al médico, te medicaban, Ajá. cuando ahora pues los tratamientos van de la mano, tanto Ajá. el tratamiento psiquiátrico como el tratamiento psicológico. Ok, vamos a ver, vamos a seguir conversando en la parte muy interesante, pero en este momento vamos a ver un primer video donde se ve el ritual del exorcismo y la importancia que dan, en este caso, dentro del ritual, el poder hallar, de acuerdo a todo este contexto del proceso de exorcismo, los nombres de los demonios, ¿no? Vamos a ver esto. Adelante, por favor, con este video. ¡Antiguas serpientes! ¡Os mando a marchar de esta sierva de Dios! ¡Decidme vuestros 6 nombres! ¡Somos los que vivimos aquí dentro! Y ahora sois mi nivel, antiguas serpientes. Supuestamente los 6 demonios que le habían poseído, ¿no es cierto? Habla de Belial, habla de Hitler, habla de Judas, habla de Caín, ¿no es cierto? De Nerón, ¿no es cierto? Y bueno, hay una de Judas, ¿no? O sea, hay una explicación. ¿No? Ahora, lo del audio que estamos escuchando es el audio de la película. Pero más adelante vamos a mostrar el audio real. Bueno, estamos en este momento con el padre Miguel Vasallo para hablar acerca del tema de la posesión demoníaca, que justamente con el padre creo que el día pasado conversamos de eso también. Uh-huh. Padre, el exorcismo es la manera como la Iglesia Católica en determinados casos y luego de todo un proceso investigativo trata de liberar. Pero reiteramos un poco para ilustración de nuestros oyentes. ¿Existen las posesiones demoníacas? Sí, existen. Lo primero que hay que dejar claro es que la fe nos enseña que hay bien y hay mal. Okay. La encarnación del mal es el demonio, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Mi fe tampoco depende de los exorcismos. Eso también tiene que quedar muy en claro, ¿no? Okay, muy porque bien. La fe no se pueden decir desde... Está poseído. Se puede decir... ¿Están escuchando? Sí, no hay problema. Sí, está con se puede decir de muchas vertientes, desde muchos lados, ¿no? Claro. Se puedan analizar las cosas. Puedes verlo sin fe, puedes verlo con fe. Uh-huh. Ahora, como han dicho acá los hermanos profesionales, efectivamente Annalise y su familia eran personas de fe. Uh-huh. Y hay algo que en el estudio profundo que hace el padre Fortea, que tú has mencionado, padre con respecto a Annalise, investigando objetivamente todo, ella refiere que la Virgen Santísima le pide a ella hacer una ofrenda de su vida. Hoy vivimos en una sociedad donde el valor del sufrimiento, del ofrecimiento, del sacrificio, salvo que sea por un beneficio personal. Por ejemplo, hay gente que hace ejercicios maratónicos para conservar la figura, se somete a operaciones sumamente riesgosas para verse bien, dolorosísimas. Eso no se ve como locura, se ve como un afán de estar bien, ¿no? Pero desde que Cristo está en la cruz, nos bendice a través de la cruz, a través del sufrimiento ofrecido para abrirnos la puerta al cielo. Entonces, un cristiano es una persona que puede unirse y ofrecerse junto con Jesús para traer muchas bendiciones. Como la mamá que se sacrifica, como el papá que es un sacrificio para sacar adelante a su familia. Eso es lo que ella, en la experiencia subjetiva que tuvo ella, afirmó que era lo que le pedía la Santísima Virgen. Pasar por esa prueba durísima, pero hay algo que también en el audio que van a pasar más adelante de repente sale, la Virgen misma le dice: yo vendré a liberarte. O sea, Annalise, justamente por eso
no quería ir a un hospital psiquiátrico porque le cortarían la ayuda que debería recibir, que quería recibir de los sacerdotes, pero ella muere totalmente en paz. Ahora, padre, yo entiendo el papel del sacrificio dentro de una vida espiritual, dentro de una vida de, digamos, de hecho, hay muchos sacerdotes, monjas que hacen votos de castidad, hacen votos de obediencia, inclusive de ayuno. O sea, yo entiendo ese como las cariz. dietas del día de hoy, ¿no? Claro, yo entiendo eso, ¿no? Pero no cree que es llegar a un extremo que podría considerarse como de fanatismo religioso, porque acá un poco es llegar a la verdad de las cosas, que es que ella dijo que lo que le estaba pasando era un sacrificio que le pedía la Virgen María. Entonces, si uno ve la fotografía del estado lamentable en que quedó al final, ¿usted cree? Yo pongo, no sé, veo al aspecto teológico, de que ella considere que la Virgen María, la Madre de Dios, la obligue o le diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer sacrificio y tienes que morir por alcanzar el cielo. O sea, ¿no cree que hay ahí algo que de repente o no es verdaderamente originario o simplemente fue parte de una patología? Tú puedes verlo desde dos puntos de vista. Sin fe o con fe. ¿Qué le parece si hacemos esa dilucidación después de la pausa? Claro. Son las 11 de la noche en todo el Perú. Estamos entrando a un tema que es muy interesante, porque yo recuerdo inclusive, no en este caso, en otros casos, de personas que no han querido operarse, ¿no? Por recreencias religiosas, ¿no? No de la Iglesia Católica, de otros credos, y al final fallecieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite en eso, no es cierto? 11 y una noche en todo el Perú, ya regresamos en Viaje a otra dimensión a través de Capital, la radio de Lima. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, la radio de Lima. Estamos hablando acerca del exorcismo de Emily Rose, la verdadera historia. La verdadera historia fue la de Anneliese Michel, ¿no? Una chica alemana que falleció a consecuencia de el no tener tratamiento alimenticio. Bueno, no le alimentaron, no tuvo tratamiento, le dieron las pastillas, etcétera, porque se consideraba que estaba siendo poseída, ¿no? Entonces, claro, aquí es un tema muy, muy complejo, muy polémico, y nos quedamos justamente conversando con el padre Miguel Vasallo, para que un poco, yo le dije un detalle que se dio en la película y también en el caso real, de que ella decía de que le pedía a la Virgen María un sacrificio, y que al final el sacrificio terminó en el fallecimiento de ella, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teológico, ¿cómo podemos interpretar eso, padre? Con el final en paz, porque como lo dije en el bloque anterior, ella muere en paz. Y se cumple, y supongo que ese es el audio que van a poner cuando se está concluyendo ya el rito del exorcismo, y los mismos demonios dicen: ella está llegando, y uno por uno van saliendo diciendo: Ave María, llena de gracia, ¿no? Ahora, respondiendo a lo que me dices tú, hay una dimensión que se entiende con fe, que es la dimensión del ofrecimiento. Desde el punto de vista de la fe, Anneliese lo que hizo es un ofrecimiento de su vida, que lo mantuvo con coherencia y firmeza hasta el final. Y como te decía también ahora en el comercial, no puede ninguna de las personas que nos está escuchando ahorita ser Anneliese Michel. En su conciencia, en su experiencia personal, no puedes decir que no tuvo eso. Puedes criticarlo, puedes decir, pero desde el punto de vista de fe es un ofrecimiento que ella hace, y como te digo, al final ella descansa en paz, ¿no? Entonces, ese es lo que el cristiano tiene como ejemplo, es al que se ofreció por nosotros para alcanzar el cielo con su sufrimiento, Jesús, ¿no? Que podía ser sin fe, lo decía también ahora en comerciales, un narcisista que quiso autoinmolarse para quedar como un superhéroe universal, o como lo que es para nosotros nuestro Salvador. Padre, digamos, supongamos que en el año 2019, ojalá que eso nunca ocurra, ¿no? Pero bueno, surgiese una Anneliese Michel peruana, que de repente se siente que está poseída y que con todas las características del libro del Padre Fortea, Suma Demoníaca. Y pide apoyo, digamos, a un sacerdote, ¿no? ¿Qué se le aconsejaría? ¿Que siga con el tratamiento psicológico
psiquiátrico que se siga que se siga alimentando, o si en el caso de Annalise, que pasara en la actualidad, si escucha voces divinas que le dicen no, tienes que sacrificarte, ella siguiera esa línea hasta su propio fallecimiento, ¿no? Sí. ¿Quién le aconsejaría usted, por ejemplo, en ese caso, digamos, ¿no? Bueno, yo recuerdo en el programa pasado que te hablé de un caso de una Annalise limeña, de tercero y secundaria. Ojo, con el caso de Annalise hubo mucha resistencia a dar el ok al ritual del exorcismo, porque primero se buscó que hubiera un descarte de cualquier anomalía psiquiátrica. Entonces el obispo recién autoriza cuando hay un descarte y cuando hay cuestiones que son naturalmente inexplicables, como la xenoglosia. El hablar en otros idiomas. Exacto. Ella hablaba, y no era imposible que sepa, a los exorcistas. Uno de ellos había estado 15 años en la China. Había por eso aprendido el chino. Entonces, a veces ella respondía en chino al sacerdote, lo cual él pues, se impactó. Esto dijo, estos y muchos otros signos, la fuerza titánica, el leer cosas de la vida de las personas presentes que estaban allí en el ritual, que era imposible que ella las conozca. O sea, son cosas ya paranormales, sobrenaturales. Ese es en el caso de Annalise. En el caso actual de esta chica, te digo, ella misma se sentía rara, pero no quería adjudicarse que lo que le iba pasando acá en Lima, chica tercera secundaria, pudiera ser algo explicable por este tipo de cosas como el exorcismo. Esta chica se sentía muy fastidiada, perdía obviamente la conciencia cuando le ocurrían estas cuestiones, y se le llevó a un descarte psiquiátrico profundo, exhaustivo. Se procedió como lo explica el padre Fortea, cuando al final ya incluso le salen estigmas a la chica, y empieza a tener la fuerza titánica, y te decía el programa anterior, escribía al revés, hacía manifestaciones que naturalmente no eran posibles explicarlas. Recién ahí se le aplica ya el proceso de exorcismo. Doctor Zurita, psicólogo, las manifestaciones que se dan dentro de una persona que supuestamente está poseída, como en el caso que usted ha visto de este caso de Annalise Michel, ¿pueden explicar psicológicamente? O sea, digamos, vamos a decir, el titanismo, o sea, esta fuerza sobrehumana, ¿se podría explicar psicológicamente la xenoglosia, hablar en otros idiomas, y sobre todo la aversión a símbolos religiosos como una cruz o el corazón de Jesús? ¿Puede haber una explicación desde el punto de vista, no sé, neurológico, psicológico, psiquiátrico? La fuerza titánica, en los esquizofrénicos vas a encontrar una fuerza titánica, ¿no? Esa fuerza titánica, puedes encontrar la aversión pues, a ciertos objetos. Pero lo que sí es curioso, pues, hablar en muchos idiomas. O sea, hay cosas, como yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que ser muy abierto y respetuoso, ¿no? Hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar, Pero si me dices la fuerza titánica, vas a hablar Correa y un paciente en crisis va a tener una fuerza titánica, lo van a querer agarrar entre cuatro y no van a poder, Pero hay cosas pues que no se puede explicar, ¿no? La fuerza titánica puedes ver en muchas personas que tienen trastornos mentales, ¿no? En el caso concreto del caso de Annalise Michel, que terminó en Hollywood, la historia de Emily Rose, usted que lo ha visto desde el punto de vista psicológico, ¿sus manifestaciones eran todas explicables? ¿O hay algo en este caso que usted no le haya una explicación de acuerdo a la ciencia psicológica, digamos? Yo creo que, como digo, ella venía con cierta fragilidad. Venía con cierta fragilidad. Yo creo que hay cosas que se pueden explicar desde el punto de vista psicológico, con el respeto, pues, también de la creencia y la fe. La fe es importantísima para el ser humano, como siempre digo. Claro. Pero yo creo que ella en su disco duro tenía lo que era la culpa, tenía el sacrificio. Ella hacía el sacrificio de niña para agradar a la mamá, porque al parecer la mamá tenía pues un cuadro depresivo, ¿no? Entonces el sacrificio está en ella. Incluso cuando se presenta a la Virgen, no, la opción, ¿no? Te sacrificas o te liberas. Entonces ella escogió el sacrificio. Entonces podría haber una explicación psicológica, sí, ¿no? El sacrificio era conocido para ella. No, era una conducta que ella había aprendido. El aprendizaje más fuerte es el vicario, por imitación también. A veces los hijos consciente o inconscientemente hacemos cosas para agradar a los papás también. Yo creo que sí hay muchas cosas que están en el aire que la ciencia no puede explicar. Como en el caso de Annalise Michel, de hablar en otros idiomas, por ejemplo. ¿no? Que puede hablar en otros idiomas. Y cosas que, por ejemplo, no el
le habla al chino, sabía ciertas cosas del ritual, ¿no? O sea, cosas que no puedes explicar. Claro. Pero ya yo creo que sí, ella venía, ¿no?, con cierta fragilidad. Por eso yo creo que sí es importante la actitud responsable de la iglesia. Inclusive ahora, dentro del equipo de exorcismo cuentan también con que tengan conocimiento médico. Claro. ¿No? Es muy importante. Yo creo que un punto flaco también fue que al margen sea de exorcismo o no sea de exorcismo, la familia no haber tenido un soporte psicológico, porque es desgastante. Es muy desgastante. Claro. ¿No? Entonces yo creo que son algunas cosas que faltaron, que yo creo tanto la sociedad como la iglesia ha podido sacar un aprendizaje. Al margen pues que haya sido sacrificio, al margen pues que un acto de fe, yo creo que se ha aprendido mucho, ¿no? Por eso ahora se agosta hasta el último, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a pasar a continuación un segundo video de justamente del ritual del exorcismo, pero basado en la película de Emily Rose, me dicen, ¿no? En la película en la cual esta chica, Emily Rose, habla en otros idiomas, ¿no? Así que vamos a ver al switcher, a ver si la tiene ahí el video. Cuando quiera lo lanzan. Adelante, por favor. Porque tú eres su única esperanza. Auxíliala con tu mano sagrada, Señor. Y dale protección celestial. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre nuestro, Que que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por Dios, ¿está bien? venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. ¿Quién eres, demonio? Dime tu nombre. In nomine Christ, desígnate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulce o truco, te doy dulce o truco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Acá me están pidiendo que realmente el video, pero yo creo que podemos ya conversar con el padre antes de ir al corte. Padre Basalvo, estas dos manifestaciones que se ven en las personas que están en este proceso de posesión, del punto de vista teológico, ¿cuál es la explicación? Esto de hablar en diferentes idiomas, esto de, bueno, la aversión es porque obviamente supuestamente está en la fuerza del mal, ¿no? Pero ¿qué cosa hay detrás de todo eso? ¿Por qué el demonio trata de hacer eso, manifestarse de esa manera? Que la muchacha hable diferentes idiomas y que tenga esta fuerza sobrehumana. ¿Hay una explicación teológica para esto, digamos? Bueno, de lo que se trata allí es de manifestar que ocurre algo extraordinario, algo que está por encima de las fuerzas naturales. Por eso se le dice también a la gente que asiste a los exorcismos a ayudar orando. Las mamás tienen un componente muy importante, ahora te diré por qué. Se les pide que estén en gracia, que estén confesados, porque te huele y te adivina y te dice los pecados mortales en Juan. El poseso. Eso ocurrió con el caso de esta chica de tercero de secundaria. Quería agregar algo que le pasó al padre Fortea, no sé si lo hayas leído. Hubo un caso también en España de una chica llamada Marta. Ah, sí, claro. Bueno, a ella tenía unas cuestiones físicas, que el cuerpo se le volvía como de plastilina. Por ejemplo, acá yo tengo una imagen, bueno, de la Virgen Santísima. La Virgen María. Cuando uno por cariño a la imagen, pues uno cuando la ve se hace una inclinación, ¿no? Un reconocimiento. Ya, claro. Pues el caso de ella era que llegaba a ser lo contrario, nos pegaba la nuca a la espalda.
Ya. ¿no? Eso ha estado objetivamente documentado. comprobado, documentado. Sí, sí. Son cosas pues que te rompen las leyes naturales. Fisiológicas, anatómicas. Sí, y cuidado, no estoy diciendo que la gente ni se aventura a hacer esas cosas, Claro, ¿no? pero que se dan mientras se da esta manifestación, ¿no? Entonces son cuestiones que se dan cuando se le presentan los signos sagrados para darse cuenta, o sea, que el mal está pues opuesto obviamente a la fuente de bien que es Dios. Pero este dato también es importante, ¿no? Un poco como se desbaratan las fuerzas de la naturaleza y se dan cosas que tú las estás viendo y están ocurriendo, pero te rompen pues Claro. un poco los esquemas. Claro, son como milagros al revés, pues, ¿no? Porque un milagro es también un hecho que desafía las leyes naturales de la física, pero de origen divino. En este caso, Sí. pues, es de origen demoníaco. O maléfico, perdón, ¿no? también los dedos de esta chica se convertían en cuchillas. En cuchillas. En cuchillas. Ok. Y hay otros casos donde hay materializaciones de objetos que se materializan al escupir como clavos. Eso lo mostraba el Padre Amor, otro famoso exorcista. Sí. No, yo conversé con el padre Fortea allá en la iglesia de Pachacamac, en donde había manifestaciones de apariciones marianas, ¿no? En la iglesia de Pachacamac. Y sí, o sea, él me contaba acerca de esto. Y yo fui testigo, además, de un exorcismo en el año 2010, en el cual la chica se transformaba, ¿no? Literalmente. O sea, Sí. era una muchacha de 17 años, grácil, tranquila, inocente. Su mirada era otra, una mirada de una mujer lasciva, con una mirada de maldad, ¿no? Y eso me impresionó. Así que bueno, estos fenómenos ocurren y pues estamos tratándolos esta noche. Son las 11:18, vamos a pedir en el switch que repitan nuevamente las imágenes del último video y con esto nos vamos a la pausa. 11:18, pausa, regresamos. Auxíliala con tu mano sagrada, Señor. Y dale protección celestial. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por Dios, ¿está bien? Fusen Quaitan Briten! Glaubst du bitte, es kann das machen Briten? Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. ¿Quién eres, demonio? Dime tu nombre. In nomine Christ, desígnate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulce o truco, te doy dulce o truco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amigos, hola, soy Antonio Choy, en su programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, la radio de Lima. Están viendo escenas, ¿no es cierto?, de la película Emily Rose, ¿no? Como decía antes, yo escuché el audio real de Annelies y es mucho más terrorífico. Estamos en este momento con el doctor Hugo Albert Gutiérrez, abogado. Y doctor, yo quería preguntarle, bueno, parece que en el contexto de este juicio, ¿no es cierto?, que le hicieron a los padres de Annelies, a los sacerdotes que estuvieron en el exorcismo, y con las pruebas que se dieron que definitivamente ella murió por desnutrición, por falta de atención médica, psiquiátrica, parecería que la suerte estaba echada para ellos. O sea, pero ¿habría alguna posibilidad, doctor, de que ellos hubieran sido exonerados, de que ellos no hubieran tenido una pena? En todo caso, ¿cuál hubiera sido la circunstancia? ¿Cómo hubiera podido tratarse esto? Claro, acá hablamos de un tema de que sean eximente de responsabilidad penal, ¿no? Okay. Entonces, sí me pregunté eso y decía, pero ¿quién es la persona encargada que podía acreditar que tal persona esté exorcizada, ¿no? Claro. Que se haya metido de alguna manera en la posesión del demonio, ¿no? Uh-huh. Y ¿por qué es importante ello? Porque ese dictamen o esa pericia, que se emitiría, sí, prácticamente, y si es aceptado por el derecho,
estaríamos hablando de una absolución de parte en este caso, del sacerdote y de los padres, ¿no? Pero ahí necesitaría, digamos, tomar en consideración el peritaje de alguien, en este caso de la Iglesia Católica. Pero si los mismos sacerdotes estaban metidos en el tema, entonces ¿cómo, no? Claro, el detalle es esto: el derecho acepta que la Iglesia sea el representante legal para que manifieste que esta persona está exorcizada o está poseída por el demonio. Desde el punto de vista legal, y se ve también en la película, y se ve que prácticamente el derecho no lo acepta. No lo acepta como una prueba, ¿no? Es más, mire, en el Código Procesal Civil habla sobre medios típicos y medios atípicos. Y cuando se refiere a medios atípicos, dice que si bien es cierto son medios atípicos, pero tienen que de alguna manera tener fundamento de la ciencia. Y en este caso, o sea, es por eso que fue sentenciado. Claro, no había posibilidad de que fueran exonerados, no había posibilidad. Ni en esa época, y en esta época, el derecho penal que regula, digamos, la vida nacional, tampoco. No hay un peritaje espiritual. No es que viene un sacerdote y dice, mire, está exorcizada, o está poseída, digamos. No hay eso, no hay posibilidad. No hay. Porque si viera eso, entonces lo podrían absolver a una persona, en este caso un sacerdote, o los padres que se ven metidos en una situación semejante o similar, ¿no? Ahora, doctor Zurita, psicólogo, todo el comportamiento de mi análisis Michel era explicable desde el punto de vista psicológico. Sí. ¿Todo? ¿O había cosas que no se podían explicar? Como te estaba contando, ¿no? La parte puede hablar en varios idiomas, o sea, ¿no? Pero la fuerza inexplicable, el sentimiento de culpa, el sacrificio, sí. Como te digo, venía de un patrón. Entiendo que hay de patrón, pero digo yo, es que también es una cosa mucho más compleja, ¿no? Porque claro, uno analiza la vida de la muchacha y definitivamente todo apuntaba que iba a terminar en una vida con disfunciones emocionales, con depresión, con todo eso que acarrea. Y ojo, un mal diagnóstico desde el comienzo, porque a ella la diagnostican epilepsia. Y no era eso. Y no era epilepsia. Claro. Y la medicación no le hizo bien. Exacto. ¿No? Y aparte eso, como no veía cura, se deprimió. Claro. Porque se frustró. Entonces, y estos problemas del mal diagnóstico hasta en la actualidad se ven. Yo tengo a veces personas que llegan con un trastorno supuestamente y no tienen. Entonces, ¿cómo puede afectar esto tanto al paciente como a la familia? Claro. Era epilepsia, porque tenía cierto comportamiento, era epilepsia, no tiene un problema del lóbulo frontal, no era eso. Claro. Y después tuvieron otro diagnóstico, vuelven, pero o sea, la ciencia no la diagnosticaba, se podría decir bien qué tenía. Y eso fue sumando a lo largo de Claro, pero definitivamente en casos como estos es importante el peritaje psicológico y psiquiátrico, definitivamente, ¿no? Por más que llegue un momento en el que diga, bueno, esta manifestación no la puedo explicar. Y miren, yo le cuento una anécdota, ¿no? Hace unos 4 años, 5 años más o menos, después que estuve en este exorcismo a esta chica a la cual denominamos Rosemary, en Villa El Salvador, nos vino otro caso en el cual había un chico que estaba supuestamente poseído, vivía en el Rima. Y fuimos con un sacerdote, estuvimos ahí, y el chico daba manifestaciones, y todo lo grabamos, El chico nos miraba y nos insultaba, se movía de manera violenta, él nos escupía y todo eso. Y después vimos brotar la mano estigmas. De las manos habían heridas, estigmas, ¿no? Entonces, estuvimos en todo el proceso, el sacerdote hizo todo el exorcismo, había un grupo de personas que estaban rezando, y eso, el chico, o sea, un chico flaquito, gritaba, insultaba, escupía, y se meneaba, se contorneaba, vibraba su cuerpo. Y hablaba en latín. Y tenía huellas en las manos. Entonces yo fui con una vidente, gran amiga mía, vidente, que bueno, para personas que crean que hay personas que puedan tener estos poderes, como hay personas que no de repente, pero en el caso de esta chica, le voy a decir su nombre, Flor Menéndez, un saludo para ti, mi querida Florcita, y que ella es una empresaria, no está metida en estos temas, ¿no? Pero tiene estas facultades. Ella estaba mirando todo el proceso de exorcismo y me llama un lado, Anthony, me dice, acá hay algo raro, me dice. ¿Sí? ¿Tú me permites que yo converse con el poseído?
con el niño endemoniado, cuando se calme ya. Bueno, se calmó todo y se llevó a un cuarto y conversó con él. Y pasaron unos 15, 20, 25 minutos, estamos todos enterados que le habrá pasado a Flor, de repente le ha atacado el poseído. Y sale Flor y sale el muchacho muy tranquilo. Y me dice, Anthony, Pedrito, no sé qué se llama, Pedrito tiene algo que decirte. Entonces, sí, Pedrito, ¿qué pasa? Y el chico, ante la sorpresa, dijo, yo todo lo fingí. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo quiero ser actor y yo quería ver si podía hacerlo. Un momento. Nosotros hemos visto todos aquí que has hablado en latín. No, lo que pasa es que yo vi la película La Pasión de Cristo y me he aprendido arameo, y me he aprendido todos los diálogos. No. Hemos visto que ha sangrado de las manos de la obra. Es que lo que yo hice, y agarró, sacó de su bolsillo una chapita, una chapa de gaseosa. Y él lo que hacía es, ¿y cómo tenía la herida? Lo apretaba así, y la apretaba, hasta sangrarse. Entonces lo que entendimos ahí, aterrorizados, que era el terror, no era por la posesión demoníaca, sino que estamos ante un caso patológico. Estaba loco. Entonces yo lo conté esta anécdota, claro. Yo fui testigo de eso. ¿Y por qué? Porque este chico había recorrido 2 canales de televisión y habían cubierto como el gran exorcismo, ¿no? Y cuando yo dije, y eso nunca me voy a olvidar, cuando yo dije de que este exorcismo lo iba a decir públicamente que era una falsedad, vino los padres, dijeron, no, André, que quede ahí, no queremos deponer a nuestro hijo, era un menor, y ahí quedó. Y nunca lo conté. Claro. Pero eso también puede suceder, padre. Claro, por eso es que la iglesia es también tan parca para no dejarse llevar por sensacionalismos, ¿no? Claro. Como te decía al inicio, lo que la fe nos enseña es que hay bien y hay mal. Y que hay una personificación del mal. Pero para llegar al rito tiene que haber todo un despistaje objetivo médico psiquiátrico para recién acceder a al rito del exorcismo, lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Te encuentras con una persona tan histriónica como él. Claro. Acá, más que esté loco, que sea un esquizofrénico, acá lo que podemos encontrar es un trastorno o varios trastornos de personalidad. Claro, trastorno histriónico de personalidad es teatrero. El no loco, la psicosis es otra cosa. Él tenía contacto con lo que hacía porque estaba manipulando, entonces no estaba loco, sino creo que tenía un trastorno de personalidad y una voracidad por llamar la atención, que es peligroso. Dos preguntas así muy breves, mi querido Anthony. Adelante, por favor. La primera, según la versión de la película, obviamente todos estamos enterados, la persona a la que se le metió el demonio había sido, según la película, era por una especie de hipersensibilidad, ¿no? Respecto a cómo se llama un tema paranormal, por decirlo de alguna manera. Ese es uno, quisiera que me responda el sacerdote. Y segundo, en el Vaticano, yo tenía una muy buena amiga mía, una madre, dice que cuando hay exorcismos en el Vaticano, las monjas oran, hacen un círculo de oración y se les pide de que no abran los ojos. ¿Por qué? Vamos con la primera interrogante. Bueno, en realidad la película es una interpretación del director. Hay un factor subjetivo del director que hay que tener en cuenta, y está la verdadera historia. Yo en mis redes he puesto una extensa explicación objetiva de lo que es la realidad de Annalise Michel, no del exorcismo de Emily Rose. Y lo que sostiene la madre, los sacerdotes y la propia Annalise es que ella tiene un ofrecimiento de su vida, igual que Cristo en la cruz, para salvar muchas almas, y por eso es que se accede a que ella sea poseída. Ella misma lo hace. Varios sacerdotes coinciden en que para que entre el demonio tiene que haber una aceptación, ¿no? O sea, yo acepto. No, hay personas que, por ejemplo, el caso de la otra famosísima película, El Exorcista. Este es un chico que por la influencia negativa de la tía, que decía vidente y que le indujo a jugar la ouija, él se ve poseído porque quería contactar con la tía que había muerto.
Entonces, lo que le pasa a él es una consecuencia de haberse metido al mundo espiritista, que jamás se debe de hacer eso, es jugar con fuego. En el caso de Annalise fue un ofrecimiento que conllevó, en su caso particular, a una posesión, por así decirlo, consentida, pero con el fin, y si ponen el audio se escuchará eso, de que la Virgen misma le dice: yo vendré a liberarte, y es tú escuchas el audio y al final, cuando ya han salido los 6 que la poseían, se escucha la dulzura de la voz de esta chica, ¿no? Es una cosa impresionante. Lo de las monjas que cierran los ojos no tenía ni idea. Yo creo que eso es una leyenda urbana. Sí se pide intercesión. Sí, me lo contó una propia madre. Madre dijo que estuvo en el Vaticano y en un ritual claro, en un ritual de exorcismo estaban el exorcista, estaba obviamente la persona a la que estaban exorcizando se había enamorado de un sacerdote. Entonces por eso es que el demonio, obviamente la versión de una monja de la Iglesia Católica. Y para ayudar a sacar el demonio de esta persona, de esta mujer que se había enamorado de un sacerdote, había un círculo de oración compuesto por monjas. Una de esas monjas era mi amiga. Bueno, el padre Fortea lo que dice es que pueden estar de manera autorizada y convocadas personas que estén presentes en el ritual, pero que simplemente le oren al Señor, que en ningún momento se dirijan al poseso. Eso es cierto, sí, también. Eso sí, que cierren los ojos o no, pues pienso que es una cuestión subjetiva de un caso concreto. Claro, de repente solamente en este caso ocurrió ese tema. Bien, vamos a hacer la pausa, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a la parte final, este bloque final de esta interesante conversación entre la ciencia y la espiritualidad, a propósito de este caso famoso de posesión y posterior exorcismo. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Bien, estamos acá conversando, intercambiando ideas, lo que se llama un brainstorm, una tormenta de ideas con respecto a este caso tan interesante que fue el caso de Annalise Michel, ¿no? Un caso en el que hay un componente jurídico, un componente psicológico, como no, un componente espiritual, ¿no? Yo quería, esta es una pregunta abierta a todos ustedes, ¿no? Digamos, plantear el caso de que Annalise Michel tenía definitivamente un componente psicológico y podría explicarse desde la psicología en el 90% de la situación, los fenómenos que ocurrieron, ¿no es cierto? Por el tema de su historia familiar y todo eso. O sea, psicológicamente se podría explicar. Había un componente espiritual, lógicamente, que es el que derivó en que aceptaron los padres hacer el exorcismo, los sacerdotes intervinieron, la iglesia seguramente hizo una investigación a fondo y dijo que acá había una posesión demoníaca. O sea, había un componente psicológico, pero también había un componente espiritual, ¿no? Y esto derivó en un juicio, que justamente ahí viene el tema jurídico, ¿no? La gran dilucidación. O sea, ¿quién es el culpable de la muerte de Annalise? Fue la posesión demoníaca que aparentemente fue aceptada por ella, ¿no? Es una posesión consentida. ¿O fue simplemente el tema de la sugestión, de las creencias tan fuertes de los padres, sobre todo los padres, porque ellos eran los que decidían al final el destino de la chica? Y bueno, los sacerdotes simplemente cumplieron con su papel, ¿no? Ellos vieron que había una persona, una niña poseída, y hicieron lo que tenían que hacer el exorcismo, ¿no? Pero en todo caso, en todo esto, está la polémica de, pues, ¿cuál fue la verdad de todo esto, ¿no? Si había posesión, si había una cuestión psicológica. Entonces yo quisiera preguntarle, haciendo un cruce de posiciones, al doctor Martín Zurita, psicólogo, ¿usted cree que hubo posesión? Yo creo que hubo una mixtura. Ya, yo creo que no podemos, como dice el padre, no podemos decir categóricamente no, sí, porque no estuvimos en el cuerpo de ella ni en la mente de ella. Estamos evaluando. ¿No? Entonces, yo creo que la flexibilidad de pensamiento pudo haber una mixtura. ¿Por qué no descartar que hubo una posición? Pero también, ¿por qué no descartar que ya venía con ciertas carencias? ¿No? Y el ser humano
la parte psicológica es muy importante también para interpretar las cosas, ¿no? La interpretación que le dio ella, ¿no? Si mediante su fe fue sacrificio, ¿no? Ese sacrificio no nace de la noche a la mañana, es una construcción que tú vas haciendo mediante las experiencias que tienes en el ambiente. Entonces, podría ser, ¿por qué no? Pero yo creo que lo importante es el aprendizaje que se sacó en este caso, ¿no? ¿Cuál fue el aprendizaje para usted, doctor? Bueno, el aprendizaje primero, ¿no? Que como digo, ¿no? La familia tiene que tener una contención emocional porque es un desgaste muy fuerte. Si un paciente con cualquier trastorno de personalidad es un desgaste para la familia. Sí. Imagínense con todo este cuadro. Tenía más o menos 2 sesiones semanales que duraban como 4 horas. Entonces era un desgaste no solamente para ella, sino para la familia. O sea, debió haber una asistencia psicológica a la familia de la posesa. Y médica también, porque ella se agredía. Entonces, no, o sea, yo creo que ahí se aprendió, ¿no? Por eso la iglesia creo que también rectificó eso y ahora pues tienen conocimiento médico la persona que se encarga de eso. Sí, creo que dentro de la iglesia, cuando empieza esta investigación, también intervienen pues profesionales de salud. Claro, entonces, ¿no? y lo que hablaba anteriormente, ¿no? Qué importante hacer un buen diagnóstico. Claro. Es importantísimo. Yo creo que eso también se ha podido aprender, ¿no? Y yo creo que la parte de la ciencia con la espiritualidad va de la mano. No podemos ser muy soberbios, decir que solamente se podría decir la ciencia, la espiritualidad va a explicar todo un fenómeno. Yo creo que hay que estar abierto a eso. Al padre Miguel Vasalo, padre, ¿usted cree que hubo un componente fuerte, componente psicológico? ¿Qué podría explicar? Es que todos tenemos, nosotros somos el resultado de nuestras experiencias, tenemos cada uno, ¿verdad? Una psiquis particular, una subjetividad particular. En el caso de ella, yo me remito al testimonio de todos los sacerdotes que fueron participando en el análisis. Acá leo el padre Renz, el padre Fernando Javiger, el padre Karl Roth, el padre Edward Herman, el experto, el padre Albus Rodewick, el médico, el doctor Luti, todos afirmaron que lo que ocurría en ella era algo sobrenatural. Ahora, es una de las preguntas que quedará pendiente en el caso de nosotros los que tenemos fe. Llegamos al cielo, correría a preguntarle, a ver, cuéntame pues la verdad, analista. La verdad, ahorita, ¿no? Qué bonito sería atenderla sentada y que nos diga, pero estamos dilucidando. Claro, y para el doctor Hugo Alberto Gutiérrez, doctor, ¿qué lecciones jurídicas podríamos sacar del juicio de Annelies Michel? Bueno, yo siento que acá premió más los medios probatorios típicos que los atípicos, porque fueron más fuertes, más contundentes el tema de los medios probatorios típicos, porque estamos hablando de algo que es aceptado por las pericias, el tema de los informes médicos, ¿no? En cambio los medios atípicos eran muy pobres porque era un tema, lo mismo resalto atípico, porque era un tema sobre una base sobrenatural, ¿no? Entonces de alguna manera la sentencia fue bien evocada, se reflejó, porque recuerda que acá el juez tiene que ser netamente objetivo, ¿no? Muy bien. Es eso. Quiero agradecer profundamente a nuestros 3 especialistas que han venido esta noche y me gustaría, si de repente, ya que tenemos una gran audiencia, si pueden dejar algunos teléfonos para poder comunicarse con ustedes, por favor, doctor Gutiérrez. Sí. Bueno, mi teléfono es el 9755 8761 y mis redes es gsánchez2603 @hotmail, y en el Facebook me encuentro como Hugo Alberto Gutiérrez Sánchez. Hugo Alberto Gutiérrez Sánchez. En el Facebook. ¿Y cuál es tu especialidad, doctor? ¿En qué rama es lo que usted más está...? Bueno, yo veo temas corporativos y actualmente estoy viendo temas penales. Derecho penal, derecho empresarial. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Al doctor Martín Zurita, que ya es recurrente asistente acá a Vieja Otra Dimensión. Doctor Zurita, muchas gracias por sus opiniones y, por favor, si tiene algún teléfono para contactarse con usted. Bueno, el 965-357-344, 965-357-344 y mi página en mi fanpage Martín Zurita Psicólogo. Muy bien, ¿y sus redes? Martín Zurita Psicólogo. Martín Zurita Psicólogo. Y nuevamente, pues, la grata presencia del padre Miguel Vasalo. Gracias, padre, por estar aquí con nosotros, por su apertura
y su análisis, que es sumamente interesante, no solamente el punto de vista teológico, sino inclusive del sentido común, ¿no? Así es. Padre, si quieren comunicarse con usted, por un tipo de asesoría espiritual, ¿en qué parroquia lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden comunicarse con usted? Bueno, las redes, ¿no? El Padre Miguel Ángel en Instagram o en Facebook. Yo acabo de subir el link para la suma demoníaca para que la descarguen. Y una reseña de Annalise Michel también para que lean y profundicen un poquito en el tema. Ok, muchas gracias. Gracias por haber venido. Ustedes. Vamos a hacer la pausa.